¿Qué tal? Nos encontramos en otro video. Vamos a comenzar con el ventilador automático, ¿sí? Es en realidad una forma de refrigeración que se utiliza bastante en lo que es la industria y está muy interesante porque esto es haciéndolo con valores en un simulador, con valores pequeños, ¿sí? Para poder fabricar en casa, pero con valores industriales de tensiones, de corrientes y con componentes más eh, grandes, ¿sí? En valores y en tamaño también, lo que va a permitir es controlar grandes cosas, ¿sí? Por ejemplo, el funcionamiento de esto lo que tiene es que tenemos una resistencia que varía con la temperatura y que va a estar sensando la temperatura, va a funcionar como un sensor, ¿sí? Va a sensar la temperatura y va a venir acá esa tensión que nosotros tenemos ahí, es que genera esa variación de resistencia, va a venir a este transistor que lo que va a hacer es amplificar la corriente y va a venir para esta parte, ¿sí? Este diodo va a evitar que la corriente pase para este sentido y también como protección. Y lo que va a hacer es que este relé, este componente que tenemos acá que se llama relé, ¿sí? Que tiene es como si fuese un interruptor automático, ¿sí? Al venir la corriente por este lado, esto funciona como un imán, ¿sí? Que atrae a este interruptor y se cierra para este lado y permite que este motor se prenda. Es decir, que si la temperatura sube, esta resistencia la va a detectar ese cambio de temperatura, esa temperatura elevada, y va a hacer que se active este interruptor automático que se llama relé y va a permitir que este motor que nosotros tenemos acá se empiece a girar. Si ese motor representa un ventilador, por ejemplo, ¿sí? Para refrigerar un ambiente o para refrigerar algo en la industria, ¿sí? Y mantener temperatura. Entonces, podemos ver un poquito el funcionamiento. Tenemos acá una batería de 9 volts, ¿sí? Tenemos una resistencia variable con la temperatura y una resistencia variable solamente, ¿sí? Que va a regular la intensidad con la que sensa esta resistencia variable con la temperatura, ¿sí? Es decir, como con el LDR que vimos en el video anterior, lo que permite esto es graduar la sensibilidad que va a tener esta resistencia a la temperatura, ¿sí? Es decir, si va a detectar temperatura más alta, más baja, ¿sí? O qué tan sensible va a ser. Bien, entonces nosotros podemos subir la temperatura, ¿sí? Y va a llegar un momento, por ejemplo, a los 35 grados en donde este motor se activa. ¿Por qué? Porque esta resistencia que nosotros tenemos acá hace que varíe la tensión y la corriente que llega a este transistor. Se amplifica para poder prender y activar este relé, ¿sí? Que lo que hace es automáticamente, sin que nadie lo vaya y lo toque, va y nos cierra este interruptor para este lado, que como si fuese un conmutador, ¿sí? Se cierra para este lado y permite que ese motor circule, ¿sí? Se mueva la corriente en este sentido y este motor gire. Si nosotros prestamos atención cómo se comporta ese interruptor mientras nosotros subimos o bajamos la temperatura, ¿sí? Esta resistencia, nosotros estamos variando acá la temperatura, subiendo y bajando estos valores. ¿Por qué? Porque dentro del simulador no tenemos la posibilidad de acercarle un encendedor, por ejemplo, para que esto aumente su temperatura o la reduzca, ¿sí? Entonces, como no podemos hacer eso, lo que hacemos es la variamos manualmente, como lo haría en realidad cuando la temperatura del ambiente aumente, ¿sí? O por ejemplo la temperatura de un líquido o de alguna otra cosa. Entonces, al subir la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, a los 35 grados, este motor se activa porque este interruptor se cerró automáticamente, sin que nadie lo toque, ¿sí? Es como si fuese esto un imán y como si esto fuese una chapita, ¿sí? Si nosotros bajamos la temperatura, este imán deja de funcionar y se suelta esta chapita que nosotros teníamos acá. Ahora, si la temperatura sube, la tensión y la corriente es suficiente acá para que este imán funcione y atraiga a esta parte de este interruptor conmutador, ¿sí? Entonces nos permite conectar y desconectar el motor en las temperaturas que nosotros deseamos. En este caso,
a partir de 35 grados el ventilador se activa. Ahora, ¿cómo lo hacemos que funcione esto? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos formar? ¿Sí? Primero, como siempre, tenemos que poner una alimentación, una batería. ¿Sí? Vamos a correr esto para acá. Una batería. Vamos a necesitar resistencias, como siempre, en pasivos componentes. ¿Sí? Una resistencia común. Perdón, me estoy confundiendo. En esta sección que se llama Input Componentes. Lo tenemos acá. Dice termistor, ¿sí? Es un sensor. Acá lo vemos como sensor, ¿sí? En Input Componentes tenemos termistor, que lo que nos va a permitir es ver esa variación de la resistencia y la temperatura, ¿sí? Entonces lo insertamos y también necesitamos una resistencia variable que va abajo, ¿sí? La vamos a acomodar abajo de la resistencia variable de la temperatura, que se llama termistor, ¿sí? Luego vamos a buscar en discretes semiconductores, ¿sí? Semiconductores discretos, un diodo y un poquito más abajo un transistor de esta forma, ¿sí? NPN. Lo insertamos acá. Bien. También en Output Componentes vamos a buscar el motor. Y esto que tenemos acá que dice relé, ¿sí? El primero que nos encontramos. Lo vamos a insertar acá y este motorcito yo lo voy a bajar ahí. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar una resistencia común y corriente en Passive Componentes, ¿sí? Resistor acá, giramos y la vamos a poner así, en forma horizontal, ¿sí? Y ahora, ¿cómo conectamos todo esto, ¿sí? Primero lo que tenemos que hacer es, este diodo tiene que estar mirando hacia arriba, ¿sí? Esta flechita que parece una flecha tiene que estar mirando hacia arriba, ¿sí? La giramos con control R, ¿sí? Apretamos control una sola vez y la R de cada vez que queramos girarlo, ¿sí? Y si no, con clic del mouse derecho, clic del mouse derecho, lo que vamos a hacer es en Arrange, Rotate Left o Rotate Right, ¿sí? Para un lado o para el otro, el que ustedes quieran. En este caso tiene que quedar mirando hacia arriba el diodo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es esta resistencia la voy a correr solamente por prolijidad un poquito más ahí arriba. Y lo que voy a hacer es conectar el positivo de la batería todo acá arriba. Ahí. Y ahí. Bien. Conecté todos los positivos. Vemos que esta resistencia sin querer se nos quedó sin conectarse. La conectamos. Bien. Y los negativos. El negativo va a pasar por acá. Va a tocar a esa resistencia variable. Y va a tocar al motor. Bien. Acá lo que pasó es que me quedó un poquito chueco. Y a mí me molesta bastante eso. ¿Qué puedo hacer para que quede derechito, ¿sí? el cable? Puedo seleccionarlo y una vez que lo seleccioné me aparece esta formita, ¿sí? Que dice wire, ¿sí? Dice, tiene dos flechitas hacia la izquierda y hacia la izquierda y hacia la derecha. Yo la aprieto y lo corro un poquitín ahí, ¿sí? Voy a hacerle zoom y vamos a ver cómo es, ¿sí? Si estaba ahí, por ejemplo, la seleccioné, estaba así, lo seleccioné y me aparece esas dos flechitas, una hacia un lado y hacia el otro, con dos barritas en medio. Lo que yo hago es aprieto el clic izquierdo del mouse, lo sostengo apretadito y corro, ¿sí? Y ahí se ve cómo quedaría, ¿sí? Y ahí queda derechito. Esto lo podemos hacer siempre. Bien, alejo un poquito. ¿Y qué me falta conectar? Tengo que conectar estas dos resistencias, esta resistencia acá en medio, esta resistencia acá, a la base de este transistor, se llama la base, esta patita que se llama colector, la voy a conectar al diodo y del diodo a esta parte, ¿sí? Ahí vemos que no nos permite conectar. Entonces, ¿qué hacemos? Soltamos el cable y venimos desde acá y conectamos ahí. Bien, es la misma conexión. Ahora, este va hacia negativo, que es esta partecita que nosotros vemos acá,
y veamos que nos falta. Nos falta conectar el motor, ¿sí? Que el motor va a ir conectado acá. También vemos que acá nos quedó como torcido, entonces lo que yo puedo hacer es correr el motorcito un poquito más hasta ahí para que quede derecho. Veamos que nos falta. Nos falta conectar esta parte del interruptor a positivo. Bien, y ahí está. Eso es todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asignarle los valores a estos componentes que nosotros tenemos acá. Veamos qué componentes teníamos. Primero por el transistor. El transistor lo seleccionamos, hacemos clic derecho y en modelos vamos a buscar BC548B. Vamos a buscarlo, a ver si tenemos buena vista para encontrarlo. BC548B, acá está, ¿sí? Lo seleccionamos, listo. Eso lo que nos indica es el modelo del transistor, que nosotros si tuviésemos que ir a comprarlo, lo vamos a pedir de esa forma, como un BC548B. Bien, después, ¿qué más tenemos? Los valores de las resistencias, ¿sí? En este caso, este es un potenciómetro de 500. Vamos a hacerle doble clic al componente y acá vamos a escribir 500. Y son 500 ohms, así que esta unidad que acá dice K, esta resistencia en realidad sería de 500.000 ohms, pero nosotros lo que necesitamos es que sea de 500 solamente. Entonces lo bajamos para que no nos aparezca nada. Entonces lo que nos indica esto es que esa resistencia variable es de 500 ohms solamente. Le damos enter y listo. ¿Qué más tenemos acá? Ya está bien. Acá tenemos esta resistencia que dice 2,2K. Vamos a cambiarle el valor. Doble clic. 2,2. Bien. Y ya está en la unidad de K. De kilo ohm. Bien. Esto es todo. Vamos a ver si funciona. Le damos a Run en la simulación. Y ahora lo que vamos a hacer es variar la temperatura. ¿Ven? Vemos que acá, en este caso, yo lo subí a 55 grados y recién ahí el motor se prendió, ¿sí? Y veamos en este. En este está en 35 y ya está funcionando. ¿Esto por qué? Porque si vemos, esta resistencia que está acá abajo, variable, ¿sí? Está en 500 ohms y esta está en 250. Entonces, ahí vemos el funcionamiento de esta resistencia que ponemos acá. Es la que varía la sensibilidad para sensar que tiene esta resistencia a la temperatura, ¿sí? Si la subimos toda, la sensibilidad cambia, ¿sí? Si la bajamos, va a cambiar también. Entonces, si nosotros queremos que sea más sensible a la temperatura y que a temperaturas más bajas, ¿sí? Este motor se prenda, por ejemplo, a 35 grados, lo que tenemos que hacer es subir el valor de esta resistencia. Por eso acá nosotros vemos que con 250 ohms de esta resistencia, esta que nosotros tenemos acá está detectando 55 grados y recién ahí se prendió. En cambio, esta que nosotros teníamos acá está a 35 grados y recién ahí se prende. Entonces nosotros lo que podemos hacer es subirle la sensibilidad y veamos el motor cómo va a empezar a detectar temperaturas un poquito más bajas, ¿sí? Por ejemplo, a los 35. A los 35 grados este motor se enciende, ¿sí? Y si yo bajara esto, vemos que no, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a estar cambiando la sensibilidad de sensado de esta resistencia variable con la temperatura o termistor, ¿sí? Bien, esto es todo, espero que lo hayan entendido y los veo en el próximo video. Hasta luego.